Bueno, este domingo se dio inicio oficial a la campaña audiovisual para las próximas elecciones primarias en Argentina, las conocidas como PASO, sobre la proyección, sobre todo por la irrupción de quien estuvo acá en nuestro país, de Javier Milei. Vamos a conversar con el académico de la Universidad de Santiago, Pablo Lacoste. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes ya. Hola Viviana, un gusto estar en contacto con ustedes. Sí, y nosotros muy interesados, Pablo, en ver un poco, porque siempre los procesos eleccionarios, sobre todo en Argentina, es algo que nos genera atención, pero sobre todo por la irrupción de nuevas fuerzas políticas o de nuevo liderazgo, como es el caso de Javier Milei. Y estaba revisando un poco algunas de las encuestas que planteaban que en el último desempeño de su... en las regionales, algunos entendían que se había como desinflado un poco, pero otros más bien dicen, ojo, que aquí no está nada dicho, es muy incierto lo que puede estar por venir, pero por eso primero también sería interesante que tú nos explicaras qué características, cómo definirías tú la irrupción y sobre todo este discurso como outsider, como anticlase política, que ya hemos visto también en otros liderazgos de Javier Milei. Sí, a Javier Milei hay que entenderlo como un comunicador que tiene una gran capacidad histriónica. Él tuvo una banda de rock, entonces él aprendió a moverse en el escenario, que con mucha astucia incorporó el discurso de Pablo Iglesias del Podemos español contra la casta, contra los políticos que vienen gobernando Argentina hace muchos años y la han puesto en una posición de decadencia, ¿no? A eso se le suma una fuerte crítica a el papel del gasto fiscal expansivo, la alta inflación que está superando el 100% en este año, que se ha mantenido así en un promedio de más de 80% en 80 años, o sea, desde que Perón dio el golpe de Estado, el 43, hasta acá, si hacemos el promedio, Argentina ha tenido este elemento de altísima inflación. ¿Por qué? Porque el Estado ha creado una cultura de gasto fiscal permanente, expansivo, ilimitado, generando un déficit fiscal que luego se tiene que financiar con inflación. Entonces, Milei se levanta contra eso y en eso fue muy astuto, muy asertivo y logró empalmar con el mal humor social y con la saturación de la gente. Pero después se mostró muy torpe como constructor político. O sea, es muy hábil para comunicar, pero no sabe construir de abajo para arriba. Es como si acá tuviéramos un comunicador en Chile muy hábil, no sé, un Sergio Melnich, alguien que habla que con mucho color, de una manera muy histriónica, pero luego cuando tiene que construir no sabe cómo se van armando por consenso las agrupaciones, cómo construir relaciones interpersonales permanentes, positivas, con la gente de todos los territorios. Y esto le está pasando la cuenta. Muchos de los que han militado con él están desilusionados. Incluso Carlos Maslatón denunció que este señor vende las candidaturas a $50.000 cada una y que ya habría juntado unos $3 millones con lo que ha vendido. Entonces, bueno, incluso, Bloomberg, que es un hombre muy prestigioso en Argentina, también salió asqueado de haber intentado formar parte de esta agrupación con Milei. Entonces se está mostrando que en eso es torpe, no tiene ningún tipo de capacidad, no tiene cultura democrática de construir la articulación. O sea, la política es el punto donde se toca lo social con el Estado. Para eso está la política, para hacer como polea de transmisión de las demandas sociales con la gestión del Estado que venga a solucionar eso. Y eso Milei no lo entiende. Sí. Sí, no, es bien interesante y me quiero detener un poco en lo que tú estás explicando, ¿no? Que muchas veces son los contextos los que hacen que estas figuras irrumpan y cómo él ha tenido que responder. Bueno, la última tiene que ver como con toda esta investigación respecto al pago para ser parte de distintas candidaturas, 10.000, $100.000, los efectos que eso puede llevar, precisamente su pretensión de llegar a la presidencia, pero hemos visto situaciones similares o liderazgos que
para muchos podían ser impensados. El mismo Donald Trump también era un hombre que venía de televisión, muy histriónico, y que cuando empiezan a surgir algunas informaciones de esta índole, Milei también dice esto es una persecución, también hace un cuestionamiento a los medios, y quienes lo siguen de alguna manera se ven como alentados en decir que acá hay una figura que está siendo perseguida. ¿Tú crees que eso puede ser distinto en Argentina, en esa estrategia que muchas veces utilizan de decir todos están en mi contra y por eso aparecen este tipo de información para desacreditar esto? ¿O no? Pensando en lo que yo te mencionaba, como Donald Trump, por ejemplo, también en todas las comparecencias ante la justicia tiene a todos sus seguidores y siempre este punto, es decir, me están persiguiendo. Claro, pero Donald Trump tiene la diferencia y es que él se postuló a través del Partido Republicano. Ya. Y el Partido Republicano lleva 200 años construyendo bases territoriales y tiene líderes en todos los estados, en todos los condados y tiene, bueno, toda esa enorme cantidad Tiene esa base. de senadores, diputados. En cambio, Milei va totalmente solo y lo poquito que armó ya se peleó con los poquitos que lo seguían. Entonces, esto he leído mal. Y luego, recordemos que en Argentina el proceso electoral ha comenzado de primero en las provincias. Y ya han votado más de 10 provincias, que es casi la mitad. Y ahí a Milei le ha ido muy mal. O sea, los candidatos que postuló, digamos, sacaban un 3, un 4%. Realmente resultados muy residuales. No tiene territorio. Y en las elecciones eso funciona, o sea, hay que mostrar una presencia. Entonces él tiene impacto en los medios de comunicación, tiene un discurso que le da sentido a mucha parte del pueblo argentino que está frustrada por una economía que es un desastre, las políticas públicas espantosas, la inflación fuera de control, la pobreza, o sea, realmente la situación económica y social es una vergüenza. Entonces ahí sí su discurso dio sentido. Pero no sabe cómo armar, no entiende nada de cómo funciona la democracia, cómo se hace un partido político. Así que eso es un poco la gran duda, no se sabe qué es lo que va a ocurrir. Y muchos lo catalogan como un fenómeno más bien urbano, en hombres en específico, jóvenes, y que, como tú lo explicabas, en las provincias o en otros sectores más rurales no ha logrado tener la misma fuerza. Ahora, él dice que si gana las PASO, tiene garantizado llegar a la presidencia y estuve buscando ahí también porque claro, las encuestas también tienen obviamente distintas orientaciones y muestran como que ha ido decayendo, que su adhesión se ha ido bajando, pero otros también, sobre todo politólogos, dicen, ojo, que al final también está todo tan dividido que no puede ser que alguno de estos tres candidatos, el que representa el oficialismo, el de la derecha tradicional o Milei, pueda precisamente salir primero. Sí, digamos, el final está totalmente abierto porque hay una enorme incertidumbre, un gran enojo, una gran frustración. La economía es verdaderamente un desastre. Entonces, el principal responsable es el peronismo, que ha gobernado 16 de los últimos 20 años, pero claro, Juntos por el Cambio gobernó 4 y fracasó con Macri. Entonces, ahí es donde Milei se hace fuerte diciendo yo no tengo que hacerme cargo de ninguna de estas malas administraciones. Vótenme a mí porque yo sí voy a cambiar todo, abro una esperanza nueva y bueno. Pero bueno, de todas maneras, en mayo empezó la declinación de Milei, Juntos por el Cambio está ahora más o menos en unos 35 puntos, Milei cayó a 14, el peronismo está en unos 27 puntos más o menos. Y puede pasar cualquier cosa. Por ejemplo, si Milei sigue declinando, Juntos por el Cambio puede ganar en primera vuelta. Si Milei se recupera y Massa logra controlar un poquito la inflación y proyectar una imagen fresca, una imagen renovadora, bueno, puede pasar cualquier cosa. Cualquiera puede entrar al balotaje y cualquiera puede salir. Si Milei pasa a segunda vuelta, tiene chance de ganar, y en una de esas sí, porque Milei es muy parecido a Menem. O sea, el peronismo ya mostró que no tiene ningún problema en votarlo a Menem, y menos a Milei, que es un menemismo recargado, digamos, más virulento en el discurso, pero esencialmente va por ahí. Recordemos que Menem, con el apoyo de los Kirchner, privatizó YPF. Es como si en Chile alguien privatizara Codelco. Claro. Pinochet no se atrevió o sea, Menem y el peronismo de derecha estaban a la derecha de Pinochet.
Y ahí es donde se quiere colocar Milei, privatizando todo, y bueno, Achicando el el Estado, peronismo puede claro. votarlo, Em, claro. Pablo, y bueno, Milei también, más allá del proceso de las elecciones en Argentina, de las PASO que vienen ahora en agosto, y recordemos la presidencial entonces a fin de año, ha hecho noticia por estar en nuestro país, por esta fotografía y el apoyo que le entrega José Antonio Kast, pero también por la dureza en que se refiere al gobierno de Gabriel Boric, a la izquierda. Hay una respuesta que viene del propio canciller. ¿Qué busca Milei y cómo analiza también la fotografía y el apoyo que de alguna manera le da José Antonio Kast? A ver, yo creo que lo que dice Milei en Chile no tiene nada que ver con la situación de Argentina. Él está traspolando, porque Ujú. Boric se ha cuidado muy bien de mantener el equilibrio fiscal, de tener a raya la inflación. Por eso puso a Marcel en Hacienda y ha aceptado que el Banco Central suba las tasas aún a riesgo de enfriar la economía y crear malestar para arreglar el desastre que fue la política de los retiros de los fondos previsionales que creó inflación. Entonces, Boric se ha manifestado muy responsable de la macro, entonces lo que dice Milei no tiene nada que ver con lo que, o sea, no se aplica para Chile lo que sí se aplica para Argentina. Pero bueno, él está tratando de armar una red internacional, así como estuvo con Vox en los grandes actos que se hicieron hace unos meses en España, donde él habló entre 200.000 personas. Está tratando de armar, digamos, un plafón, una imagen de líder internacional, rodearse de figuras internacionales porque le conviene para su campaña, ¿no? Ya, tú dices que hay una estrategia ahí, pero ahora en todo este debate y discusión, porque efectivamente hay distintas formas de entender los populismos, también las posiciones más extremas, todo lo que está ocurriendo también con las fuerzas políticas en Europa, la figura, por ejemplo, de Bolsonaro o el mismo Trump. ¿Cómo tú podrías definir dónde ubicamos, por ejemplo, a Javier Milei? Porque muchos dicen, bueno, José Antonio Kast más bien es conservador, muy apegado a la religión. Milei apuesta en ese sentido a algo muy diferente. Tú mismo lo explicabas, o sea, un hombre que viene desde las comunicaciones, desde el rock, o sea, hay algo como distinto a un líder más bien, como es el caso de José Antonio Kast, de una lógica más conservadora, ¿no? ¿Cómo puedes tú definir las características de Javier Milei? Claro, a ver, pero hay que entenderlo en su contexto. Si lo Ya, sacamos del contexto argentino actual, no se entendería Milei. En el ya. contexto de un país que está en Un fenómeno crisis, muy que especial tiene. argentino, dices tú, en particular, en especial. Claro, a ver, por ejemplo, ¿qué pasa con los zombies? ¿Sabes lo que son los zombies? Los que aparecen en el programa de La Nata los domingos a la noche, que seguramente muchos lo han visto. Los zombies es como popularmente se llama a esos 200.000 personas que en Buenos Aires salen todas las noches a recoger basura porque viven de la basura. Esos zombies que salen de noche a recoger cartones, botellas, Mm. latas, están mostrando el nivel de degradación económica y dependen de eso, viven de eso y con eso alimentan a su familia, ¿no? Entonces, el país que era el más rico de América Latina, el sexto país más próspero del mundo en el año 43, empezó estos 80 años de estancamiento y decadencia y se ha convertido en una fábrica de pobres, con una pobreza que llega casi al 50%, una miseria que tiene niveles estrafalarios. El salario promedio es de $500, lo cual es insólito. Entonces, Milei explica esto astutamente. Él no lo hace comenzar con el golpe de Estado del 43, sino que lo remonta un poquito para atrás para que no quede como un relato muy antiperonista. Entonces él lo tira unos 20 años para atrás para tratar un poco así confusamente de echarle la culpa a otros actores, pero la decadencia argentina desde el año 43 para acá es evidente. O sea, todos los números macroeconómicos muestran que se transformó en un Estado fallido, en un fracaso mundial, digamos. Y Milei denuncia eso muy hábilmente, con mucha claridad, y a mucha gente le hace sentido. ¿Quién sería el votante de Milei? Bueno, de cada 3 votos de Milei, 2 vienen de Juntos por el Cambio y 1 viene del peronismo, del kirchnerismo. ¿Por qué? Porque ellos están frustrados y desilusionados con esa fuerza. Entonces, a medida que Milei sube, se transforma en amenaza. A medida que se desgasta y declina,
se van tonificando, sobre todo Juntos por el Cambio. Entonces esto es un poco qué es lo que puede ocurrir. Ahora, quiero también contar que las encuestas en Argentina son muy poco creíbles porque la gente mayoritariamente no quiere contestar. Más o menos el 40% de las personas que son convocadas no responden. Entonces, muchos no van a ir a votar. En Argentina el voto es obligatorio, pero la pena es ínfima, es irrisoria para el que no vota. Entonces, muchos no van a ir a votar, pero otros van a votar y no quieren decir a quién votan. Con lo cual puede haber una sorpresa gigantesca, ¿no? O sea, esto está abierto hasta el último momento, hasta que no se empiecen a contar los votos, no vamos a tener una idea de qué está pasando acá, ¿no? Perfecto. Pablo Lacoste, académico de la Universidad de Santiago, gracias por este contacto y además también para profundizar en el proceso de las elecciones en Argentina y sobre todo con la irrupción de esta figura de Javier Milei. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Viviana. Nos vemos en la próxima. Que esté muy bien.